Continuamos en el living. Bueno, vamos a recibir a los siguientes invitados. Bueno, la situación de los centros penitenciarios es la verdad que muy preocupante. Ya hemos relatado también lo acontecido hace algunos días atrás en Santiago Vázquez, ex Concar, con este incendio que finalmente provocó la muerte de 6 reclusos. Para charlar sobre la situación que están de alguna forma también denunciando los funcionarios civiles, es que recibimos a Diana Pereira, ella es integrante del directorio, gracias por acompañarnos, y a Jonathan Perdomo, que es el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Y bueno, estamos acá para justamente transmitir la situación que venimos atravesando por las cárceles. Justamente ese día nosotros estábamos recorriendo la unidad penitenciaria, como venimos recorriendo a nivel nacional. Y bueno, la compañera justamente estaba ese día. Y bueno, le paso la palabra para que relate un poco lo que surgió. Gracias por la invitación, buenas tardes. Sí, en ese momento nos encontrábamos recorriendo la unidad número 4, éramos 2 integrantes del Secretario Ejecutivo Nacional recorriendo, 2 mujeres y 2 compañeras más también militantes a la organización. Estábamos en el módulo de al lado, en el módulo 10, y bueno, cuando inició toda los sucesos, que lamentamos mucho las pérdidas que hubo, y en ese momento salimos a brindar apoyo, a ver si necesitaban algo las compañeras y los compañeros. Había solamente 3 funcionarios policías en ese momento y un compañero operador penitenciario en el módulo. Cuando nos ponemos a hablar del sistema penitenciario, creo que hay unanimidad tanto a nivel de la población, del sistema político, de que estamos ante una situación de urgencia, de que algo hay que hacer, porque la situación, si bien queda de manifiesto con este último caso, también había habido uno con 6 fallecidos que fueron falleciendo en días seguidos, y después estuvo aquel incendio en la unidad de Rocha con 12 fallecidos. Es decir, no estamos hablando de algo novedoso. ¿Qué es lo que pasa, a su entender, obviamente, de que hasta el momento hay casos que demuestran la situación en la que estamos? Estamos todos de acuerdo de que la situación está mal, pero no pasa nada. Bueno, justamente lo mencionaste tú, nosotros estamos expresando, de hecho sacamos un comunicado a la opinión pública diciendo que entendemos que estamos en una emergencia en materia de cárceles y bueno, justamente estas situaciones que se vienen dando. A ver, yo creo que ahí nosotros lo que también nos planteamos es que necesitamos política de Estado que trascienda a los partidos políticos. Sí, claro. No, porque eso es fundamental. Sí, sí. Partimos de la base que cada gobierno que viene con su librito. Entonces nosotros necesitamos algo que sea a largo plazo, ¿se entiende? Sí, porque claro. ¿qué nos pasa? La violencia cada vez ha aumentado, como tú bien lo dijiste, y también las personas privadas de libertad. La última emergencia en materia de cárceles que tuvimos fue en el 2010. Teníamos aproximadamente 9.000 personas privadas de libertad. Hoy en día tenemos alrededor de 16.000, ¿no? Y lo único que se creó fue la cárcel público-privada. Si bien en este año el ministro que asumió, ¿no? Sí, el nuevo ministro asumió, se crearon algunas plazas en Salto, se creó en Durazno, alguna cuestión más, y se viene inaugurando alguna otra cuestión, no es suficiente. Para ir redondeando ahí, nosotros tenemos muy buen diálogo con el Ministerio del Interior, en el cual en las negociaciones colectivas hemos implementado este año algunos ingresos, que fueron 100 ingresos. Algunos compañeros fueron para la unidad número 5, que es la cárcel de mujer, igual no es suficiente, y algunos fueron para el CONCAR. Además, este mes ahora van a ingresar 29 compañeros operadores penitenciarios para Artigas, y seguramente ya se está por firmar otro ingreso de 50 compañeros más. Pero igual de todas maneras nosotros como organización creemos que es insuficiente. También se logró el tema de los ascensos, porque nosotros no tenemos carrera administrativa, teníamos algunas vacantes y eso va a generar algunos ingresos más. Para bajarlo un poco a tierra y que la gente sea como consciente, y ustedes trabajan allí, entonces tienen como bien la información de primera mano. ¿Es muy difícil controlar a los reclusos justamente por el tema de que hay muchos más de los que deberían? ¿De verdad es que mandan ellos dentro de la cárcel? ¿Es así? Mirá, eso es un mito en realidad, porque en realidad nosotros venimos abordando el trabajo a nivel nacional. Hay cárceles que hay solamente operadores penitenciarios, ¿no? En el cual
tenemos alguna situación de violencia, pero nosotros, tanto como nosotros como la policía, no tiene arma. Ahí nadie tiene arma en realidad. Lo que nosotros utilizamos es el diálogo, ¿se entiende? Y en base a informes que hacemos, sanciones y lo demás, es que se puede... Pero un poco ¿lo apretar. pueden lograr de esa manera? ¿Cómo es en el día a día? Esa es la pregunta. Sí, de hecho lo logramos, claro. Es más, te voy a comentar un dato no menor. El 65% de nuestros trabajadores son mujeres. ¿Ah? Y si bien tenemos algunos casos, por ejemplo, que tenés un compañero para 200 personas privadas de libertad, un compañero para 50, o en el caso de la unidad número 5, que algunos compañeros toman dos pisos, en el cual para nosotros no corresponde, porque estamos fallando ahí, ¿no? Y aparte que si pasa alguna situación, quien termina en el juzgado, ¿no? Somos nosotros los trabajadores después declarando. Entonces, uno de nuestros puntos de la plataforma reivindicativa es el aumento de personal. Hablabas recién de políticas de Estado y de cosas que se deberían hacer. ¿Creen que está clara la postura de las autoridades hoy o de los dirigentes políticos que están hoy, digamos, en los principales partidos, de cuál es la línea que quiere hacer el país a nivel de rehabilitación o si hay que construir más cárceles para meter más gentes privados de libertad? Es decir, ¿se va por un lugar más punitivo y no tanto de la rehabilitación? ¿Ustedes entienden que está claro esa situación? Bueno, yo creo que todos los partidos políticos que han pasado han acertado en algunas cosas y en otras evidentemente no. Pero lo que te puedo decir que nosotros como sindicato pensamos que una de las cuestiones que se tiene que ya implementar es el Ministerio de Justicia. Nosotros necesitamos ser descentralizados del Ministerio de Interior para tener nuestro propio presupuesto, ¿no? Eso es fundamental. Y a su vez aumentar el presupuesto, ¿no? Pero para eso tiene que ser decretada justamente una emergencia carcelaria. Pero, más allá de la creación o no del Ministerio de Justicia, ¿ustedes consideran de que los dirigentes hoy apuestan por un INR, es decir, un Instituto Nacional de Rehabilitación? Porque aparece la palabra rehabilitación y la realidad es que eso hoy no se está cumpliendo. Y lo que pasa es que sin personal no tenemos rehabilitación. Es prácticamente imposible. Si vos tenés una persona para 200, evidentemente nadie lo va a poder lograr. Sí, a ver, como tú decís, en el Parlamento sí, entendemos que hay gente que está preocupada y hay gente que no. Por ejemplo, nosotros fuimos a la Comisión de Seguimiento Carcelario, en el cual estuvimos con la diputada Betiana Díaz, y ella nos transmitió su preocupación, ¿no? Y bueno, venimos trabajando, conversando y manteniendo el diálogo para justamente ver de qué manera podemos abordar estos temas. Claro. ¿Ustedes se sienten seguros al momento de trabajar en los centros penitenciarios? Sí, claro que sí. Nosotros trabajamos y más que nada el tema de las mujeres. Sí, nos sentimos seguras. O sea, no tenemos ningún inconveniente en lo que es el día a día trabajando. Por eso seguimos. Y como mencionaba el compañero Jonathan, muchas de las veces entramos por necesidad justamente y terminamos por vocación, ¿no? Pero mediante el diálogo, persuadiendo las situaciones, bueno, es que se viene trabajando día a día. Bien. Ustedes cuando mencionaban en el comunicado que se debería generar que tenemos un momento de crisis a nivel de lo que son los centros penitenciarios, ¿qué implicaría eso? ¿Qué medidas se deberían tomar en ese marco? Bueno, te lo voy a puntualizar. El ingreso de más personal, tener las herramientas correspondientes para poder trabajar. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente algunas veces en algunas unidades penitenciarias no tenemos ni siquiera radios comunicadores para comunicarnos entre nosotros. Entonces los compañeros recurren a tener su celular, su contrato, claro, en el caso de que haya señal. A ver, pasamos la pandemia, si bien el sindicato hizo un montón de donaciones, pero muchas veces ni siquiera tenemos aguajanes, una bombita. Entonces, eso es lo que implica tener recursos, que es fundamental. Te cuento otra cuestión. Hay niños también, porque hay cárceles con madre con hijo, y los niños no tienen la culpa. Por ejemplo, en Rivera no hay un móvil para poder llevar a los niños al CAIF. Entonces, eso es lo que necesitamos, una verdadera inyección de dinero en la institución, ¿no? Pero es simplemente dinero o políticas también que apunten a ese sentido. Porque... Justamente, fue lo primero que dije, políticas que trasciendan los partidos políticos. ¿Pero tienen alguna medida en particular que puedan definir dentro de esas políticas? Es decir... Bueno, justamente... Si vos me decís esa, te puedo comentar una. Nosotros, como ya todos sabemos, tenemos personas que son adictas. Necesitamos programas para las adicciones, ¿se entiende? Y así un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, hay que sentarse y que haya una mesa de diálogo, no solo de los partidos políticos, sino también de las distintas organizaciones.
que representan a los familiares, los trabajadores. Hay un conjunto de personas que sí, necesitamos juntarnos. Y te voy a comentar algo, si hay interés o no hay interés en el Parlamento. Mi manera de pensar, en realidad, es que si las personas privadas de libertad votaran, yo te aseguro que los políticos hoy en día estarían adentro de las cárceles haciendo campaña política. O sea que para mí ese es un camino que también se puede utilizar. Bien, o sea que está bueno, como política, digamos, a futuro, plantear que los privados de libertad puedan ejercer el voto. Exactamente, Para exactamente. que eso también sea parte de foco de políticas públicas. ¿Cuál es el nivel de hacinamiento que tienen los centros de privación de libertad en nuestro país? Depende de cuál, ¿no? Claro. Depende de cuál estamos hablando. El de mujeres estaba complicado por lo que Sí, tengo entendido sí, y algunos sigue módulos de Santiago complicado Bajos. todavía, sigue complicado. Acá tenemos que entender algo. Los directores en las unidades penitenciarias hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y lo mismo el director nacional. Si yo a ti te doy 10.000 pesos para mantener tu familia y mañana viene tu primo, tu tío, tu abuelo, todos los demás, con los mismos 10.000 pesos, y evidentemente en el momento vas a hacer agua. Entonces, volvemos a lo mismo, todo se reduce a dinero y a política de Estado. ¿Y las situaciones más complicadas se viven en Santiago Vázquez y en la cárcel de mujeres? No necesariamente. ¿No? Tenemos situaciones de violencia en todos lados. Lo que pasa es que nos enfocamos en la unidad número 4 porque hubieron muertos. No, claro, no, me refiero al tema de hacinamiento. Y bueno, depende, ¿viste? Eso depende. Sí, hoy en día, aproximadamente el CONCAR es para 3.000 personas y hay 5.000, ¿no? Claro. Es un montón, pero Sí. bueno. Ni que hablar. De hecho, Te puedo dar otro caso, por ejemplo, cárcel de mujeres de Salto, que es un lugar para 25 personas, hay 75 personas privadas de libertad, más 16 niños. Es un montón. Sí, tremendo eso. Es muchísimo. Y de hecho el otro día repasábamos acá la palabra de Daniel Radío, secretario general de Drogas, que está a cargo de la Junta Nacional de Drogas, que hablaba, ¿no? Y decía, reflexionaba al respecto de esto y decía, la cantidad de privados de libertad hoy que hay en el CONCAR respecto a las personas que están cuidándolas son casi el doble. Si ellos quisieran, pudieran, seguramente la gran mayoría de ellos, relevarse e irse de allí. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque trabajan desde allí como elemento delictivo, es decir, pueden trabajar en ese sentido delictivamente. ¿Ustedes comparten ese análisis? Es decir, ¿adentro se genera mucho del delito que pasa afuera? Bueno, en realidad hay que hacer una discusión más profunda ahí sobre ese tema, ¿no? Pero eso no compartimos mucho tampoco porque en realidad depende, te vuelvo a repetir, tenemos unidad de cárcel de máxima, de mínima y de media, depende de la unidad penitenciaria en la que uno se... No, por eso te hacía específicamente menciona al CONCAR, que es donde hay en realidad Bueno, eso es de 5.000 público privados de libertad. Eso ya es de público conocimiento, eso que justamente estamos mencionando. ¿Y el modelo público-privado, ustedes consideran que puede ser una solución, poder aplicarlo a más centros penitenciarios? No, nosotros no estamos de acuerdo con lo público-privado. Te explico por qué. A ver. Nosotros venimos algunas veces, o sea, primero que a nosotros hemos visto, por lo que nos han comentado los compañeros, de que los gastos son mayor de lo que es una cárcel normal. ¿Tá? Eso es lo primero. Y lo segundo, que tuvimos algunos conflictos hace un par de años, justamente porque ni siquiera dejaban entrar a las mujeres toallitas femeninas, ¿no? A nuestras compañeras. Estamos hablando de trabajadores. Tampoco se puede entrar celular. Y sentimos que son muy herméticas. La información no sale. ¿Se entiende? Entonces, claro, las situaciones que pasan adentro tampoco salen mucho a la luz, sino es por la voz de los trabajadores. ¿Ustedes tienen esa experiencia de acuerdo a compañeros que trabajan allí? Sí, claro, por supuesto. Respecto a la tarea de los funcionarios civiles dentro de las cárceles y casi el compartir con muchas organizaciones que trabajan y tienen un rol un poco más social dentro de las distintas unidades penitenciarias, ¿cómo es ese trabajo? ¿Llegan a coordinarse entre ustedes? ¿Son trabajos que van en paralelo? ¿Coinciden en algunos aspectos o no? ¿Cómo es? Es que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con todos y con todas, no nos queda otra. Ya te estoy diciendo, si vos tenés una persona para 200 y te vienen a dar una mano, ya sea el que sea, lo vas a abrazar. ¿Pero ocurre? Y claro que ocurre, sí, claro. Nosotros trabajamos en conjunto con todo, ya sea con educación, a lo laboral, en todas esas cuestiones. Es más, te voy a decir, dentro de las unidades penitenciarias, nosotros estamos en la parte de convivencia. Ya no existe más el mito que está la policía ahí adentro. Hace años que venimos estando nosotros. Y te vuelvo a repetir, hay unidades penitenciarias en las que solo hay operadores penitenciarios. Ya hace muchísimos años.
Ahora, ¿ustedes consideran que debe cambiar también la mirada de la sociedad a los privados de libertad? También, bueno, ustedes obviamente que, bueno, viven en este país, tienen sus familias, pero conocen como estos dos mundos, ¿no? Que para la mayoría de repente es desconocido. ¿Consideran que la sociedad también debe tener más apertura y entender que, bueno, que forman parte de la sociedad los privados de libertad y que también su rehabilitación de allí depende la seguridad pública? O sea, que todos tenemos que estar implicados en esto. Sí, claro, por supuesto. Nosotros lo que queremos darle es un mensaje a la sociedad justamente, porque tenemos que entender que desde que empezó la democracia y empezaron todas las cuestiones de la cárcel y lo demás, ha ido en aumento siempre las personas privadas de libertad. ¿Y qué pasa? La violencia también ha ido en aumento. Nosotros tenemos registros de videos de cuidacoches en la calle, como lo mencioné en el otro programa, peleando en la calle con armas prácticamente carcelarias. Sí. Entonces, la pregunta es si la sociedad, ¿qué es lo que queremos para nuestra familia y para nuestros niños, para el futuro, ¿no? Si cada vez incrementa más lo que es la violencia. Entonces, sí, para nosotros es fundamental eso. Y educación por parte del Estado, ¿se entiende? Ya fueron juzgados, ahora hay que hacer el proceso. Nosotros, la sociedad quiere que se juzgue esa persona privada de libertad. Esa persona, perdón, pasa a ser persona privada de libertad. Buenísimo. Vamos a decirle que como que es un problema, entre comillas. Lo ponemos adentro de una cárcel. Ese problema, si nosotros no lo atacamos, si nosotros no lo solucionamos, si no le damos las herramientas correspondientes a los trabajadores, indudablemente va a salir peor, como ya lo saben todos. Sí, sí. Y nosotros tenemos un eslogan, por así decirlo, de los trabajadores, es al Estado, esto para el Estado, cuidemos al que cuida. Nosotros tenemos un montón de compañeros que trabajan en esta situación, se han enfermado, y por eso es que nosotros también, uno de los puntos de la plataforma reivindicativa es que venimos trabajando en el Ministerio de Salud Pública, es el trabajo insalubre. ¿No? Es fundamental, no sé ustedes qué piensan sobre el tema del trabajo insalubre, así por lo que ven, si deberíamos tener trabajo insalubre o no. Yo les paso ahí a ver si ustedes pueden... No, es que no según- corresponde que nosotros respondamos No. la pregunta. Porque No, pero somos- capaz que vos me lo decís como ciudadano, me lo podés decir. Digo, Mirá, yo creo que nadie según debería lo tener un que- trabajo insalubre. O sea, arrancó desde ahí, me parece que nadie Exacto. debería tenerlo. Exacto. Bueno, muchas gracias. Pero lo venimos trabajando eso, ¿no? Y bueno, y en definitiva también lo que no estamos de acuerdo es con el tema de la jubilación, el aumento de la jubilación, ¿no? Porque nosotros estamos peleando el tema de que la jubilación de nosotros sea... O sea, no podemos trabajar... anterior, Y ante la insalubridad que plantearon. exactamente. No solamente ante la insalubridad, sino ante las situaciones. Tenemos un montón de compañeros que se han enfermado y que vienen con un montón de Claro. tratamientos. De hecho, nuestro sindicato puso a disposición a un psicólogo gratis, porque justamente tenemos algunas cuestiones. Tú imagínate, ¿cómo habrán quedado los trabajadores que tuvieron que sacar a estas personas privadas de libertad? No, Casi tremendo, nada. tremendo. No, y mismo tú que estabas en el lugar, ¿no? Obviamente. ¿Recibiste algún tipo de apoyo psicológico después del episodio? Nosotros no estuvimos igual ingresando justamente a los pabellones, estuvimos ahí preguntando a ver si los compañeros necesitaban apoyo o algo y bueno, nada, fue lo único que se hizo. Volviendo un poquito a eso que decía el compañero acá, cuidemos al que cuida. También en el 2022, como organización de funcionarios civiles penitenciarios, se abrió la Oficina de Salud Ocupacional, que hoy por hoy contamos con 2 psicólogas. ¿Tá? Entonces, bueno, eso también entendemos que es necesario que no solamente trabajen 2 compañeras, sino que se arme un grupo equipo. disciplinario. Claro. ¿Y qué tanto Exacto. pesan las adicciones dentro de los centros penitenciarios? ¿Qué porcentaje hay de personas que consumen, independientemente de que, bueno, obviamente no debería ingresar, pero sabemos qué pasa? Sí, ya eso es de público conocimiento y como siempre sabemos, la mayoría de la gente entra con adicciones. O sea, no te podría decir un número exacto porque no hay un estudio, pero mi percepción es que es un 90%. 90%. Y sí. La última, por lo menos de mi parte. Sí, yo ibas quería a decir- agregarte sí. algo. Y ya que estamos hablando del tema de lo demás, también lo que estamos reclamando es el seguro de vida, ¿no? Porque ante estas situaciones de violencia, la policía sí tiene seguro de vida y nosotros No, no. claro. Sí. Eso es un reclamo que venimos haciéndolo. Superimportante, además. Te paso ahí. No, quería consultarles, porque el otro día escuchaba a un analista que analizaba justamente las propuestas que hay arriba de la mesa en la campaña electoral de los diferentes candidatos. Mencionaba de que el tema penitenciario es donde hay más unanimidad
dentro de todos los candidatos. ¿Han podido analizar las propuestas que hay en este sentido y sobre todo si están contempladas las cosas que ustedes están proponiendo? Bueno, nosotros somos el único sindicato que representa a los civiles que estamos dentro de COFE y a su vez en el PICNT. Con COFE nosotros nos reunimos con los diferentes precandidatos, ¿tá? Y planteamos algunas de las cuestiones. Algunos coinciden y otros, es como todo, ¿no? Tienen sus matices, pero en definitiva todos hablan de lo mismo. Bueno, nosotros por eso justamente hablamos con ellos, porque lo primero que, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, lo primero que tienen que hacer es entre ellos juntarse y decir, bueno, estamos en una emergencia. Trabajemos para eso, trabajemos para la sociedad, fundamental, trabajemos para que se reduzcan lo que es los niveles de violencia. Eso es fundamental. Totalmente. Bueno, Dayana, Jonathan, gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto recibirlos. Y bueno, y ojalá que puedan tener alguna respuesta a estos reclamos que están teniendo. De repente no va a poder llegar a ser a todos, pero al menos en alguna parte que puedan ser contemplados. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y queremos aprovechar y mandar un saludo a nuestros compañeros y compañeras que están prestando el servicio. Y bueno, transmitir un mensaje que vamos a seguir trabajando para tener un mejor INR. Bien, muchas gracias.